Pedimos a nuestro Padre Celestial en esta mañana que bendiga y unja poderosamente a nuestro hermano William Soto Santiago, y que este mensaje, esta palabra, llegue hasta lo profundo de nuestras almas y produzca aquello para lo cual ha sido enviada. Nos abra el entendimiento y también nos abra las Escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet o del satélite en diferentes naciones. Un saludo para el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín y la iglesia allá en Valencia. También un saludo para Erika y también la iglesia allá en Goiânia, Brasil, y para el reverendo Salomón Cuña y su esposa Kelita, y también para todos los ministros y sus congregaciones en diferentes naciones. Que Dios les bendiga grandemente y les use siempre grandemente en su obra. Para esta ocasión leemos el pasaje de Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3, donde el apóstol Pablo dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El trono de la dinastía de Melquisedec. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura leemos en el Salmo 9, verso 7, Jehová ha dispuesto su trono para juicio. Y también el Salmo 11, verso 4 dice: Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Dónde Dios tiene su trono? En el cielo. También dice en el Salmo 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono. Y también dice el Salmo 47, verso 8, se sentó Dios sobre su trono. Se sentó Dios sobre su santo trono. En Isaías capítulo 6, dice Isaías que vio a Dios sentado en su trono. Y ahora podemos ver que también ese trono es eterno. Dice el Salmo 45, verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y ahora en el cielo está establecido el trono
de Dios. Y ese es el trono celestial desde donde Dios gobierna, reina sobre toda la creación. Ese trono es celestial. Es el trono de Dios. Cuando le apareció Melquisedec a Abraham en el capítulo 14 del Génesis, versos 17 al 20, dice que es rey de Salem. Vamos a verlo aquí en el capítulo 14, como lo dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Si es rey y sacerdote del Dios Altísimo, es el sumo sacerdote del templo celestial. En los días de Abraham encontramos que este Melquisedec no había aparecido antes como sumo sacerdote, como sacerdote, hasta que le apareció a Abraham. Aunque sí, en otra ocasión efectuó un sacrificio para darle vestiduras a Adán y a Eva. Pero no aparece como Melquisedec, no dice que era Melquisedec, pero sí era este Melquisedec. Este Melquisedec es rey de los cielos y de la tierra. Es Dios en su cuerpo angelical. Y su cuerpo angelical es nada menos que Cristo, el ángel del pacto, de lo cual nos habla la Escritura. Por eso, el que vendría a la tierra siendo precursado por un mensajero que Dios enviaría delante de él, conforme a Malaquías capítulo 3. Vean, Malaquías capítulo 3 nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A quién le estará preparando el camino? Al que lo está enviando. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿quién vendría? Vendría el Señor, el ángel del pacto. Y ahora
el Señor Dios Todopoderoso vendría. Y vendría el ángel del pacto. ¿Por qué? Porque Dios vendría en su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le aparecía a los profetas en forma de un hombre en diferentes ocasiones. Moisés vio la espalda de ese hombre, Manoa vio a ese hombre, el ángel de Jehová, y otros hombres de Dios, como Jacob también en el capítulo 32 del Génesis, versos 24 al 32, vio a ese ángel y luchó con él y no lo soltó hasta que no recibió la bendición de él. Y luego dijo que le llamó al sitio donde él estaba, llamó al sitio de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y Peniel significa el rostro de Dios. Por eso dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Luchó con el ángel de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y el que le apareció a Abraham en el capítulo 14 y es llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es Dios en su cuerpo angelical, o sea, Dios en su ángel, el ángel del pacto, Dios en Cristo. Ese es el misterio de Dios y de Cristo. Ese es el misterio de Dios. Dios estaba en Cristo, en el cuerpo angelical de Cristo en el Antiguo Testamento, y se manifestaba a través de los profetas. A través de su cuerpo angelical fue que Dios creó todas las cosas. Por esa causa, Cristo, orando en el capítulo 17 de San Juan, dice, y en el 8, versos 56 al 58, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, y dices que has visto a Abraham. Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ahora ven, en el capítulo 17 de San Juan, verso 1 en adelante, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahora Cristo está aquí hablando de su cuerpo angelical, el cual estaba con el Padre, el cual salió del Padre, y ahora tiene que regresar al Padre. En otro lugar dice, salí de Dios, o sea, del Padre,
y vuelva a Dios, o sea, al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora veamos algo muy importante porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba en el mundo con ellos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hay otro lugar, aquí el verso 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora aquí nos muestra que estas personas no son de este reino terrenal, aunque viven en este reino terrenal. Son de otro mundo, del mundo de Cristo, del mundo de Dios, del mundo celestial. Son los hijos del reino que escucharían la voz de Cristo. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. San Juan capítulo 10, versos 10 al 18. Y él dijo, y versos 27, 26 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es para recibir la vida eterna que escuchamos la voz de Cristo, que Él nos habla por medio de su evangelio, a través de sus mensajeros, para que así nazca la fe de Cristo en nuestra alma, creamos en Él de todo corazón y demos testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nada menos que Melquisedec, hecho carne, hecho hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, verso 14. El verbo, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Cristo. ¿Y quién es el heredero de toda la creación? Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el que hereda el trono de la dinastía de Melquisedec en el cielo. Veamos aquí
Si es rey, si Melquisedec es rey, pues tiene un trono y tiene un reino. Y es sacerdote también, sumo sacerdote del templo celestial. Ahora veamos aquí en San Mateo capítulo 26, versos 63 al 64 dice: mas Jesús callaba. Esto era cuando lo estaban juzgando los sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres, que nos digas si eres tú el Cristo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ahora, aquí, Cristo muestra que Él va a sentarse a la diestra de Dios y por consiguiente a la diestra del poder de Dios. En San Marcos capítulo 14, verso 61 al 62 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Y ahora tenemos que Cristo sabía lo que sería después de su trayectoria aquí en la tierra. Pues en el Salmo 110, verso 1 y Salmo 118, verso 15 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También el ángel o arcángel Gabriel, cuando le apareció a la Virgen María, le dijo las siguientes palabras, las cuales son muy importantes para todos los que creen en el reino del Mesías, que será establecido en este planeta Tierra. Versos 31 al 32 dice, le dice el ángel a la Virgen María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora encontramos que el niño que va a nacer a través de la Virgen María será llamado Hijo de Dios, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, haría sombra sobre María. Vean, ella preguntó. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue obra del Espíritu Santo y por consiguiente fue obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y así fue como Melquisedec se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos, lo cual
es Emmanuel, Dios con nosotros, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14. En Jesús habitó la plenitud de la deidad, de la divinidad. Allí estaba Dios en toda su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora el trono que está en el cielo lo heredó Jesucristo, porque Él es nada menos que Dios en su cuerpo angelical, siendo llamado Melquisedec, y luego hecho carne, habitando en medio del pueblo hebreo por 33 años en carne humana, para llevar a cabo una obra de redención, para que las cosas celestiales mismas fueran purificadas con un sacrificio mejor al que se efectuaba en el templo el día del perdón, el día de Yom Kippur, día que está por ocurrir en estos días para Israel. Y ahora vean lo que dice capítulo 9, verso 20 adelante de Hebreos. Dice: hay que leer un poco antes, capítulo 9, verso 18 en adelante. Dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, la de escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de las cosas celestiales estaban representadas allí en el templo y también en el pueblo hebreo. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, todos los hijos del reino celestial serían purificados con la sangre del Mesías príncipe, que moriría como expiación por el pecado. Pondría su vida en expiación por el pecado, conforme a Isaías capítulo 53, verso 10. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora Cristo es Rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, de ese orden celestial, y por consiguiente de esa dinastía de Melquisedec. Jesucristo es Rey y también Él es sumo sacerdote. Rey
y sacerdote. Eso es lo que sería el Mesías príncipe y también juez. Y ahora Él se ha sentado a la diestra de Dios en el cielo. Se ha sentado en el trono de Dios. Dice Pedro, primero de Pedro capítulo 3, verso 22, dice, habiendo subido, está a la diestra de Dios. Luego también, en Hebreos capítulo 1, verso 3 y Hebreos capítulo 10, verso 12, dice, Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Y primero de Corintios también dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Encontramos diferentes pasajes bíblicos que nos hablan que Cristo se sentó a la diestra de Dios. Esto quiere decir, se sentó en el trono de Dios, porque el poder está en el trono. El que está en el trono es el que tiene el poder. Por eso Cristo al resucitar dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso está en San Mateo capítulo 28, versos 16 en adelante. Y ahora, en el libro del Apocalipsis, nos habla del trono celestial y del trono terrenal. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo dice claro en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Y ahora nos habla del trono del Padre y nos habla también de su trono, el trono de David, que es el trono terrenal de Dios, el cual es la representación del trono celestial aquí en la tierra. Y ahora el trono celestial está representado en el trono terrenal, que es el trono de David. Y el reino celestial está representado en el reino de David. Por eso la promesa es que el reino va a ser restaurado a Israel. El reino de Dios, que es el reino de David. Vean aquí, en Crónicas capítulo 28, verso 5 dice, y de entre todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¿Para que se siente en qué trono? Para que se siente en el trono del reino de Jehová. ¿Y en qué trono se iba a sentar Salomón? En el trono de David. Porque el trono de David es el trono terrenal de Dios, que está en representación en la tierra del trono celestial. ¿Cómo? Diríamos, es la embajada.
de Dios aquí en la tierra. En el capítulo 29, versos 22 al 23 de Primera de Crónicas, la anterior fue Primera de Crónicas también, capítulo 28, verso 5, ahora vamos al capítulo 29 de Primera de Crónicas, versos 22 al 23, donde dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y lo obedeció todo Israel. Y se sentó ¿quién? Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David. Por eso el trono y el reino de David es tan importante. Es el único reino que por decreto divino gobernará, reinará sobre Israel y sobre todas las naciones. Porque será establecido ese reino, será restaurado por el Mesías príncipe, y toda la tierra estará siendo gobernada por el Mesías príncipe, y la capital será Jerusalén, y todo el territorio de Israel, el Distrito Federal. Y de ahí saldrá la paz para todas las naciones. Mientras no esté establecido en la tierra ese reino, las naciones podrán tener paz temporal, pero no la permanente, no la imperecedera. La permanente e imperecedera será en el reino del Mesías príncipe, en la restauración del reino de David, donde el Mesías príncipe se sentará en el trono de David. Ahora, Cristo se sentó en el trono celestial, el cual permanece allí y el cual está como sumo sacerdote, porque Él es rey y sacerdote. Él ha estado haciendo su obra de intercesión como sumo sacerdote, pero pronto Él hará su obra como rey, como león de la tribu de Judá, y hará su reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre. Él resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y a los vivos creyentes en Él, nacidos de nuevo, los transformará en el tiempo final, e irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a esa gran fiesta celestial. Y luego de esa gran fiesta, Cristo con todos los miembros de su iglesia nacidos de nuevo regresará a la tierra para el establecimiento de su reino terrenal. Ahora, el trono de David será restaurado, el reino de David será restaurado, pues es el único trono con el único reino que tienen por decreto divino la bendición de gobernar sobre Israel y sobre todas las naciones. Y ahora, los descendientes de Melquisedec, y por consiguiente
la dinastía de Melquisedec. Vamos a ver quiénes son, porque son príncipes, son reyes también, porque son hijos del rey Melquisedec. Y por consiguiente son la clase más alta de los cielos y de la tierra. Vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora el real sacerdocio de Melquisedec tiene un grupo de sacerdotes, es un orden sacerdotal del templo celestial, del cual Jesucristo, que es Melquisedec, el cual se hizo carne, es el sumo sacerdote de ese templo. Y por cuanto hay un orden sacerdotal, miren ustedes cuál es ese orden sacerdotal, y también de la realeza pertenecientes al reino celestial. Dice capítulo 1, versos 5 al 6 del Apocalipsis: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. ¿De qué orden? Del orden de Melquisedec, del mismo orden del cual Jesucristo es rey y sumo sacerdote. Y ahora, en el capítulo 5, verso 8 del Apocalipsis, dice: capítulo 8, verso 5. Capítulo 5, capítulo 5, verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, o sea, Cristo. Luego, verso 9 al 10 dice, del capítulo 5 del Apocalipsis: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. Aquí tenemos la promesa de un reino que va a ser establecido en el planeta Tierra, en el cual Cristo y todos los redimidos por Cristo van a estar reinando, y por consiguiente será un reino en el cual habrá paz y grande bendición de parte de Dios. Capítulo 20, versos 4 al 6 dice del Apocalipsis: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Reinarán con Cristo qué? ¿Cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí tenemos la promesa de un reino donde van a reinar con Cristo todos los creyentes en él, nacidos de nuevo, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, y en donde estarán como reyes y como sacerdotes. Será el orden del reino celestial, y será el orden del reino celestial y el orden del templo celestial, del sacerdocio celestial. A ese sacerdocio celestial de Melquisedec pertenecen todos los creyentes en Cristo. Y a ese orden del reino celestial, de la realeza celestial, pertenecen Cristo y todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Ahora ya el trono que está en el cielo lo ocupó un hombre con su cuerpo glorificado, el cual fue nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ahora falta la conquista del trono terrenal. Y para la conquista del trono terrenal, Cristo estará obrando en este tiempo final. Por lo cual podemos ver que hay una lucha en el Medio Oriente. ¿Y por qué? Por el territorio de Israel y mayormente por Jerusalén, porque esa es la ciudad santa para judíos, para cristianos y para el Islam. Por lo tanto, para todos ellos, Jerusalén es una ciudad sagrada. Y todos quisieran que Jerusalén fuera de ellos. Y todos quisieran colocar allí el rey de ellos. Porque el que se siente en el trono de David reinará sobre todo Israel y sobre todas las naciones. O sea que le serán dadas por heredad todas las naciones. En el Salmo 2 dice: verso 6 en adelante dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto.
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Quién heredará las naciones? El Mesías príncipe, el rey que se sentará en el trono de David. Y como posesión tuya, los confines de la tierra, o sea, todo el planeta Tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzará. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con amor, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y ahora hemos visto que el trono de David y el reino de David va a ser restaurado. Y ese trono lo hereda Cristo. Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Israel, la casa de Jacob, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y en el capítulo 13, verso 21 del Apocalipsis dice, al que me venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que Cristo venció y se sentó con el Padre en su trono, el vencedor se sentará con Cristo en su trono. También en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, dice, versos 26 a 28, al que me venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que guardare las obras del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Como Cristo recibió esa autoridad, ese poder del Padre al sentarse en el trono de Dios, el vencedor aquí que se sentará con Cristo en su trono recibirá autoridad sobre todas las naciones. Cristo le dará autoridad sobre todas las naciones. Ese es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento, a tiempo. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, estará como administrador en ese reino del Mesías. Se sentará con Cristo en su trono. Se sentará a la diestra del poder de Cristo. Y será uno de la dinastía de Melquisedec. Uno de la dinastía de Melquisedec
de este reino celestial, así como Cristo es de esa dinastía, el originador de esa dinastía. Ahora, todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo pertenecen a la dinastía de Melquisedec, por lo cual son reyes y sacerdotes y jueces de ese reino celestial. Por eso es que San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 1 en adelante dice: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Pertenecen al poder judicial celestial, de ese reino celestial. Pertenecen a la realeza celestial como reyes, como príncipes. Pertenecen al orden sacerdotal celestial como sacerdotes y pertenecen al orden judicial como jueces. Todo de la dinastía de Melquisedec. El trono de la dinastía de Melquisedec en el cielo es el trono de Dios, y el trono de la dinastía de Melquisedec en la tierra es el trono de David, y el reino es el reino de David, que será restaurado en el tiempo final. Por lo cual Dios ha estado llamando a todos los pertenecientes al reino celestial, a los hijos del reino, como dice Cristo en la parábola del capítulo 13 de San Mateo, donde el trigo son los hijos del reino. Y ahora Dios, por medio de su Espíritu Santo, los ha estado llamando, los ha estado limpiando con su sangre preciosa, la sangre de Cristo, los ha estado purificando, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si hay alguna persona que todavía no había respondido al llamado de Cristo, la Escritura dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando porque tú perteneces a Dios. Tú tienes tu nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Yo respondí al llamado de Dios por medio del Espíritu de Cristo al escuchar la predicación de su evangelio. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y fueron colocados en el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de Melquisedec. Todavía hay personas que no han llegado al reino de Dios y pertenecen al reino de Dios. Sus almas vinieron del cielo y Cristo los está llamando. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna. San Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que vino a buscarme a mí y a salvarme a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha venido a los pies de Cristo, lo puede hacer en estos momentos. Y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino.
Los que están a través de internet o del satélite pueden también venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos minutos. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues Cristo les está llamando, y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para limpiarte con su sangre preciosa de todo pecado y así redimirte, colocarte en el reino de Dios. Estábamos con Cristo y por eso venimos a Cristo. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Son restaurados al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Quedan redimidos, quedan purificados, limpiados con la sangre de Cristo y por consiguiente quedan justificados ante Dios. Pueden continuar viniendo las personas que faltan por venir a los pies de Cristo en esta ocasión, los que están aquí en Calley, Puerto Rico, y los que están en otras naciones, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en el Ecuador, en el Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en Haití y demás islas del Caribe, en Norteamérica, en Japón, en Canadá, en el África y en las demás naciones, también en Israel y demás naciones. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo y le vamos a pedir al misionero reverendo Miguel Bermúdez Barín nos avise cuando ya estén listos allá en Venezuela para hacer la oración por los que han venido a los pies de Cristo. Vamos a ver cuando Miguel nos dice, ¿ya están listos? ¿Están viniendo todavía? Nos pueden pasar una imagen de Venezuela hacia acá para que así todos aquí vean lo que está sucediendo allá en Venezuela. Miguel, por favor, si nos pueden pasar la imagen de Venezuela para que aquí todos también estén viendo lo que está sucediendo allá en Venezuela. No tienen la comunicación, está cortada, se cayó la comunicación. En todos los países pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:14, 2 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que dice
de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todavía están pasando más personas para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador allá en Venezuela. Vamos a esperar unos minutos en lo que nos avisa el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín. Todavía están pasando más personas para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, pues quieren asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Eso es lo más importante que una persona puede hacer, asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué buscarlo? Para entrar a Él. ¿Cómo? Naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la forma para nacer en el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Me dicen que siguen pasando muchas personas allá en Venezuela. Todos los que están allá y en todos los lugares escuchando tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida, y Cristo los está llamando si no habían venido todavía a Cristo. Los está llamando para darles vida eterna. Es vida eterna lo que Cristo le da a toda persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Para eso fue que Él vino a la tierra, para darnos vida eterna. Pueden continuar viviendo a los pies de Cristo en las diferentes naciones. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino, les perdone con su sangre, les limpie de todo pecado. Y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así entre al reino de Dios, y por consiguiente a la vida eterna. Y aquí está aquí está la pantalla. Quizás ustedes pueden ver bien, aquí yo no puedo ver bien, pero ahí está la imagen de el auditorio allá en Venezuela, donde está el misionero Miguel Bermúdez Marín. Ahí están todos los que están viniendo a los pies de Cristo en esta ocasión. Cristo tiene mucho pueblo en Venezuela, en Puerto Rico y en todos los países de la América Latina y del Caribe, en Norteamérica, en el África, en Japón, en Canadá y demás lugares. Cuando Miguel nos avise, ya oraremos por todas las personas que han venido a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo para recibirle como único y suficiente Salvador, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y le bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ya vamos a orar por todos los que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie. Si todavía hay alguna persona que falta
venir a los pies de Cristo, puede hacerlo en los diferentes países, y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Los que han venido a los pies de Cristo repitan conmigo esta oración que estaré haciendo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por el pecado. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Señor, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdón de mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. En tus manos me encomiendo. Te ruego que luego que sea bautizado en agua en tu nombre, tú me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero ser a la vida eterna en tu reino eterno. Me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo y te ruego, me salves. Salva mi alma, Señor. Te lo ruego en nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo decimos todos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora, ustedes han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, y Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados, y ahora ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma y creí y lo recibí como mi Salvador, dando testimonio público de mi fe en Él. Y ahora deseo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos. A los que están aquí en Puerto Rico y los que están en otras naciones, pues hay bautisterio, hay ropas bautismales, hay personas que les ayudarán y hay ministros que les bautizarán. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es una ordenanza divina de parte de Dios por medio de Jesucristo. Es tipológica, pues el agua no quita el pecado. En el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección.
Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando es sumergido en las aguas bautismales, es sepultado tipológicamente. Y cuando es levantado en las aguas bautismales por el ministro, ha resultado a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y nos continuaremos viendo por toda la eternidad, sabiendo que pertenecemos a la dinastía de Melquisedec y por consiguiente al reino de Melquisedec, que es un reino celestial, el cual va a ser establecido en este planeta Tierra, en la restauración del reino de David y trono de David. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para indicarles hacia dónde caminar para los que vinieron a los pies de Cristo, hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. El reverendo José Benjamín Pérez con nosotros.